Hola, mi grupo conformado por Tamia Puente, André González y Alison Vargas, estudiantes de la Universidad Politécnica Salesiana, les presentarán un video interactivo acerca de las representaciones de Fischer. Hermann Emil Fischer nació en Euskirchen en 1852 y falleció en Berlín en 1919. Sus principales estudios corresponden a la estructura molecular de diversas moléculas bioquímicas, especialmente los azúcares. Sintetizó la glucosa y otros azúcares, así como determinó la estructura molecular de la glucosa y la fructosa. Fue el primero en plantear la fórmula de derivadas de la purina, así como el ácido úrico y la cafeína. El químico alemán ganó el Premio Nobel de Química de 1902 por sus trabajos sobre la síntesis de azúcares y purinas. Antes de comenzar, haremos dos pequeñas aclaratorias. La primera es sobre los monosacáridos. Los monosacáridos se definen como azúcares simples que no se pueden hidrolizar o dividir en azúcares más pequeños. Para determinar a qué serie pertenece un monosacárido, necesitamos identificar la posición del grupo hidroxilo OH del último carbono quiral. Así que no olvidemos que se lo denomina azúcar simple, ya que está compuesto por una única molécula de azúcar. Para finalizar, un estereoisómero es un isómero de una molécula que tiene las mismas conexiones átomo a átomo que dicha molécula, pero difiere en la orientación espacial de los mismos. Con esto claro, comencemos. La proyección de Fischer se usa para representar en el plano la configuración tridimensional de los monosacáridos en su forma lineal, abierta o no cíclica. Es la base para la definición de las series de L y para diferenciar entre sí todos los estereoisómeros. Las proyecciones de Fischer son útiles cuando se observan muchas estructuras de azúcar diastereoméricas diferentes, ya que el ojo puede detectar rápidamente las diferencias estereoquímicas según el grupo hidroxilo. En una proyección de Fischer, los átomos de carbono de una molécula de azúcar están conectados verticalmente por líneas continuas, mientras que los enlaces carbono-oxígeno y carbono-hidrógeno se muestran horizontalmente. La información estereoquímica es transportada por una regla sencilla. Los enlaces verticales apuntan hacia el plano de la página, mientras que los enlaces horizontales apuntan hacia afuera de la página. Es decir, las líneas horizontales representan enlaces que salen del plano, mientras que las verticales representan enlaces que entran en el plano. Las propiedades de Fischer tienen una ventaja principal, y es que fácil determinan visualmente las propiedades estereoquímicas de un hidrato de carbono y pueden comparar la diferencia entre dos hidratos de carbono de manera fácil y rápida. Una proyección de Fischer se puede girar a 180 grados sin afectar al estereoisómero de la molécula. Si se gira a 90 grados, entonces un diverso enantiómetro sería ilustrado y por lo tanto es imposible una proyección de Fischer. Por ello, los pequeños cambios pueden afectar a las características de la molécula. Para la proyección de Fischer, la estructura se dispone de la siguiente manera. Primero, el esqueleto de carbono o carbonos va de manera vertical. Segundo, el grupo carbonilo va en la parte superior, con lo que la numeración de carbonos aumenta hacia abajo. Tercero, alrededor de cada carbono quiral, los enlaces con los carbonos vecinos deben orientarse hacia atrás y en vertical. Cuarto, los enlaces con los sustituyentes H y OH deben sobresalir hacia adelante y en horizontal, como podemos evidenciar en nuestra imagen del lado izquierdo. Para poder continuar, vamos a hacer otra pequeña aclaratoria, y esta es sobre la nomenclatura de L. La nomenclatura permite designar la configuración espacial absoluta de los enantiómetros que poseen carbonos asimétricos. Estos compuestos poseen dos formas estereoisómeras con respecto a cada carbono asimétrico, que son imágenes especulares no superponibles, es decir, como las manos de las personas, que al momento de superponerlas no son iguales y se designan con las letras D y L adelante del nombre del compuesto. Pero se preguntarán qué es la L y la D. La L hace referencia a Leo. La palabra Leo hace referencia al giro o cambio hacia una dirección, y en este caso significa
el cambio de dirección hacia la izquierda. La letra D hace referencia a dextro. Una palabra dextro hace referencia a un giro o cambio de dirección en concreto, siendo así la D un sinónimo hacia la derecha. Con esto claro, continuamos con nuestra presentación. La nomenclatura de L de los isómeros se divide en dos partes, monosacáridos y aminoácidos. En los monosacáridos, si el grupo OH del último carbono quiral se dispone hacia la derecha, el monosacárido se nombra como D, y si se orienta hacia la izquierda, se le denomina como L. En los monosacáridos se considera grupo funcional al grupo OH del penúltimo carbono o carbono asimétrico más alejado del grupo aldehído o cetona. Ahora, en los aminoácidos, por extensión se utiliza un convenio similar al de los monosacáridos para definir la serie D y L, en lo que el grupo amino toma el lugar del hidroxilo y el carboxilo el del carbonilo. Lógicamente, en este caso, el carbón quiral debe examinarse que siempre sea carbono alfa. Recordemos que el carbono que está a un carbono de distancia de un grupo aldehído o cetona es al que se le denomina carbono alfa. En los aminoácidos se considera grupo funcional al grupo amino unido al segundo carbono. La disposición de los sustituyentes OH en la molécula viene dada por los símbolos D y L, como acabamos de observar. Sin embargo, estas no indican la forma levógira o dextrógira de la molécula. Es decir, no sabemos si desvía el plano de la luz hacia la derecha o hacia la izquierda, aunque en algunos casos esto sí puede coincidir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Tamia Puente y les voy a hablar sobre la configuración RS en la proyección de Fisher. Para asignar la configuración RS de la proyección de Fisher, la proyección de Fisher se utiliza para representar moléculas orgánicas y asignar una configuración estereoisomérica a los átomos de carbono quirales de la molécula. Para asignar la configuración RS en la proyección de Fisher se aplica la misma regla que se aplica en cualquier otra representación tridimensional de moléculas. La única diferencia es que en la proyección de Fisher los átomos se representan en un plano bidimensional. Para asignar una configuración estereoisomérica RS en la proyección de Fisher, primero es necesario determinar la prioridad de los 4 grupos unidos al átomo de carbono quiral. Las reglas para determinar la prioridad son las mismas que cualquier otro tipo de representación. Una vez que se ha determinado las prioridades de los 4 grupos, se gira la molécula de manera en que los grupos de menor prioridad se encuentran hacia atrás. Luego se traza una línea que va desde el átomo de carbono quiral hasta el grupo de mayor prioridad y se observa la orientación de los grupos restantes siguiendo esta línea. Si los grupos restantes se orientan en sentido horario, la configuración R. Si se orienta en sentido antihorario, la configuración es S. Es importante tener en cuenta que la proyección de Fisher no muestra la orientación tridimensional de los átomos y por lo tanto se debe utilizarse para determinar la configuración de todos los casos. En algunos casos puede ser necesario utilizar otras representaciones, como la representación en líneas o representación en perspectiva para asignar una configuración estereoisométrica precisa en un átomo de carbono quiral.
Ejemplo de la configuración de Fisher RS. Primero, asignar prioridad de grupo como solemos hacer. Segundo, si el grupo de prioridad más baja, el grupo 4, está en un enlace vertical, determine la dirección de disminución de prioridad desde el primero al segundo y así también al tercero. Como de costumbre, para obtener la configuración, el sentido de las agujas del reloj es S y el contrario de las agujas del reloj es S. Entonces, el ejemplo aquí es un isómero R y el nombre completo del compuesto es R2-clorobutano. Si el grupo de prioridad más baja está en un enlace horizontal, como ocurre en la siguiente estructura, determine la dirección de disminución de prioridad como en el paso 2. Luego, invierta la respuesta de manera opuesta para obtener la configuración final. Por último, entonces, el ejemplo aquí es un isómero S y el nombre del compuesto es S2-clorobutano. Para aclarar, se dan prioridades por números atómicos a los sustituyentes que parten del carbono asimétrico. Segundo, se gira comenzando por el grupo de prioridad A hacia el B y luego C. Si el grupo D se encuentra en la vertical, el giro en el sentido de las agujas da la notación R. Y en sentido contrario de las agujas, es decir, antihorario, es S. Cuando el grupo D se encuentra en la horizontal, también es lo contrario. Bueno, aquí veremos unas 3 conclusiones más relevantes acerca de la configuración RS de Fisher. Primer punto, la configuración RS se encuentra para describir la estereoquímica de los átomos de carbono quirales de una molécula. 2. La proyección de Fisher es una forma común de representar moléculas orgánicas en 2 dimensiones. 3. Si la orientación de los grupos restantes en la línea es en sentido horario, la configuración R. Si el sentido es antihorario, su representación será una configuración S. Como 2 puntos adicionales, también se puede decir que la prioridad de los grupos unidos al átomo de carbono quiratiral se determina por el número atómico. La molécula se gira de manera que los grupos de menor prioridad se encuentran hacia atrás y se traza una línea desde el átomo de carbono quiral hacia el grupo de mayor prioridad. Hola, mi nombre es André. En esta parte del video hablaremos de otros puntos muy importantes. Uno de estos son los grupos prioritarios. Los grupos prioritarios tienen una jerarquía del más importante al menos importante. Entonces, siendo el primero el grupo de las aminas, como segundo el carboxilo, como tercero el metilo y al final el hidrógeno. Esto nos permitirá aplicar correctamente las normas de Fisher. Bueno, aquí cabe hacer una aclaración. Una proyección de Fisher puede tener un grupo fijo mientras que las otras 3 rotan en una dirección a favor o en contra de las manecillas del reloj. El efecto es simplemente la rotación alrededor de un solo enlace, lo cual no cambia su estereoquímica. También hablaremos de las representaciones
de la estereoquímica en los carbohidratos en proyecciones de Fischer. Un ejemplo, la glucosa en una proyección de Fischer tiene 4 centros quirales apilados uno sobre otro. Sin embargo, la representación no da una imagen exacta de la verdadera conformación de una molécula, la cual en realidad está doblada alrededor de sí misma, formando una especie de brazalete, así como podemos ver en el gráfico. Aquí haremos otra aclaración. La mayor parte, aunque no todos, de los otros monosacáridos que se encuentran en la naturaleza tienen la misma configuración estequiométrica R, como la del dextrogliceraldehído. En este centro quiral más alejado del grupo carbonilo, por tanto, en las proyecciones Fischer, la mayor parte de los azúcares de ocurrencia natural tienen un grupo hidroxilo en el centro quiral inferior apuntando a la derecha. Todos los compuestos de este tipo son referidos como dextro. Por otro lado, en contraste con los azúcares dextro, los azúcares levo tienen una configuración S. En el centro quiral más bajo, en el grupo OH, inferior apuntando a la izquierda en las proyecciones de Fischer. Tanto el azúcar levo es la imagen especular enantiómero del azúcar dextro, correspondiente y tiene la configuración opuesta al azúcar dextro en todos los aspectos quirales. Ahora veremos unos ejercicios y ejemplos. En este ejercicio dice, ¿cuál de las siguientes proyecciones de Fischer del gliceraldehído representa al mismo enantiómero? Vamos a tomar en cuenta que el gliceraldehído está en su forma R y que estamos buscando su enantiómero. Por lo tanto, lo rotaremos 90 grados y veremos cuál sería la forma más acorde con este movimiento. En este caso, la respuesta sería la D. Y si nos ponemos a analizar el resto de respuestas, nos daremos cuenta que la respuesta A es una molécula quiral del gliceraldehído R. Ahora revisaremos un ejemplo de nomenclatura. Asigne configuración R o S a cada centro quiral en los siguientes monosacáridos y diga si cada uno es azúcar dextro o levo. Vamos a tomar en cuenta el primer caso, la opción A. Nos damos cuenta por su conformación que tiene el OH a la parte izquierda. Eso significa que es un azúcar levo, relacionado con la forma S. Asimismo, la forma B tiene un OH hacia la parte derecha. Esto significa que es un azúcar dextro y los azúcares dextros o las formas dextro están relacionadas con la forma R. También podemos notar que en la opción C es un caso similar. Podemos darnos cuenta que es una molécula dextro con forma R. Y así veremos también otros puntos importantes. Por ejemplo, obsérvese la notación dextro y levo. No tiene relación a la dirección en la que el azúcar dado rota en el plano de la luz polarizada. Un azúcar dextro puede ser rotatorio dextro o levo. El prefijo dextro únicamente indica que el grupo OH en el centro quiral más bajo tiene estereoquímica R y apunta al lado derecho cuando se representa en una molécula en una proyección Fischer. Muchas gracias por su atención. Ha sido un gusto. También agradezco a mis compañeros por haber sido parte de este proyecto. Muchas gracias.
Por último, les dejamos esta pregunta para que respondan. Y espero que hayan disfrutado de todas las preguntas y del video interactivo. Muchas gracias.